Buenas noches, estimados amantes del derecho, miembros de la orden y público en general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica del presente Diplomado de Preparación para el Examen PROFA y Acceso a la Magistratura 2026. Estimados colegas, a manera de introducción vamos a ir empezando la presente sesión académica. Muy bien, pues entonces, a manera de introducción, recordarán, hemos abordado diversos puntos, ítems en la presente aventura académica hasta el momento. Hemos repasado balotas penales, balotas procesales penales, hemos repasado un poco de civil, un poco de administrativo y de todo un poco. Y para el día de hoy vamos a repasar Balota Civil 3, Teoría General del Derecho Civil y Acto Jurídico. En tal sentido, a manera de introducción, estimados colegas, el día de hoy está con nosotros en calidad de ponente invitado el doctor Mariano Junior Vázquez Rengifo. Así es, estimados colegas, el día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Mariano Junior Vázquez Rengifo, abogado por la Universidad Peruana del Oriente, cuenta con estudios de maestría en docencia universitaria por la Universidad César Vallejo, es árbitro inscrito en el Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje Renace, abogado litigante en área de litigios privados, en área de derecho civil y también procesal civil. Un amante del derecho con una trayectoria impecable y que el día de hoy ha tenido a bien compartir sus conocimientos en esta importantísima balota de civil que para esta oportunidad pide el PROFA, Teoría General del Derecho Civil y Acto Jurídico. Muy buenas noches, estimado doctor Mariano Vázquez, bienvenido por primera vez a ebook 360. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra institución, ebook 360, y también del ilustre Colegio de Abogados de Tacna, quien en convenio con nosotros viene organizando también el presente evento a fin de mejorar la cultura jurídica en el Perú. Muy buenas noches, doctor. Puede empezar cuando usted guste. Adelante. Gracias, gracias. Muy buenas noches. Quiero saber si me logran escuchar. Correcto, doctor. Se lo logra escuchar muy bien. Ya, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Es mi primera vez por esta plataforma de ABUC 360 y quiero también dar las gracias a todos los que están conectados en esta ocasión. Es un viernes, son las 6:10 casi de la tarde y bueno, como un día viernes, muchas veces terminando el trabajo, ya ahí desea uno, cada quien hacer sus propias cosas personales o volver de inmediato a sus casas. Pero en esta ocasión, se me ha invitado para brindar una ponencia sobre la teoría general del derecho civil y un tema muy importante para todos los estudiantes como abogados acerca del acto jurídico, una disciplina tan importante que o desde mi perspectiva, significaría o representa el, la directriz de todo el proceso, de todo el derecho civil y el proceso civil. Así que en esta ocasión, como les he venido comentando, vamos a tocar ciertas pinceladas sobre el acto jurídico con relación a la teoría del derecho civil. Quiero ver si puedo compartir pantalla o si no, me ayudan, por favor. A ver un momentito. Quiero ver si puedo compartir la pantalla. Por favor, si lo pueden ver, lo pueden visualizar ahí. Correcto, doctor. Se visualiza. Bien, perfecto. Entonces, como les comenté desde un comienzo, en esta ocasión vamos a tocar sobre la teoría general del derecho civil y el acto jurídico. ¿Cuál es la importancia del acto jurídico?
Pero previamente a ir comentando sobre este tema, me gustaría que esta ponencia no sea o no solo sea un monólogo que me permita a mí explayarme o hablar, sino que también en caso los participantes tengan a bien hacer algún comentario, alguna crítica, alguna opinión, puedan levantar la mano y participar. De esta manera, esta conversación, que es más que todo un diálogo, se hace más amena, más jovial, digámoslo así, o más participativa para todos, porque al fin de cuentas todos somos estudiantes, aun cuando tienen al frente o tienen en la pantalla a un docente, pero como dice la primera regla del decálogo del abogado, si no se estudia, si no se prepara, cada día uno deja de ser abogado. Dice el primer mandamiento del abogado, ¿no? Gracias a Couture. Entonces, me gustaría que esta sesión sea muy participativa, sea muy amena y podamos debatir quizás los conceptos que podemos manejar o bien podemos, como les dije, seguir aprendiendo, ¿sí? Así que, pues bien, teoría general del derecho civil, que está muy relacionado con todas las disposiciones, con toda la normativa del derecho civil propiamente, ¿ya? Y como dijo en su momento, y como quizás lo puede volver a repetir el profesor o el doctor Mario Castillo Freire, el derecho civil es la columna vertebral de todo el derecho. Quien sabe derecho civil, sabe derecho, dijo él en su momento. No está nada equivocado, es cierto lo que menciona, lo que mencionó, pero también debemos aprender la disciplina del derecho civil. Y como en el derecho hay dos ramas, en esto está el derecho privado y el derecho público, pero el derecho civil forma parte del derecho privado. Y cuando hablamos de teoría general del derecho, nos estamos refiriendo o estamos hablando al derecho privado. Una rama, ¿no?, del derecho, no del derecho civil, sino una rama, una de las ramas del derecho en general. ¿Sí? Eso para una mejor comprensión, como regla. El derecho civil, el derecho privado no es una rama del derecho civil, sino es una rama del derecho en general. ¿Ok? Hasta ahí para poder entendernos. Entonces, como les dije, el derecho en general se divide en dos ramas. El derecho privado, que regula el derecho civil, y como en su momento también pudo haberlo dicho Yering, el derecho civil regula las relaciones o situaciones cotidianas, situaciones comunes de los sujetos de derecho, ¿no?, en la vida ordinaria. Eso es lo que regula el derecho civil, como parte del derecho privado. Mientras que el derecho público está relacionado más que todo con la infraestructura, con el servicio o con las entidades del Estado, a fin de brindar, claro está, un servicio público. ¿A quién? Al ciudadano. Eso como parámetro para empezar esta clase. ¿Ok? Bien. Entonces, una vez que hemos podido así definir brevemente lo que es el derecho civil o su radio de acción, a qué rama del derecho pertenece, entonces podemos ir entrando ya a la clase propiamente sobre el acto jurídico. ¿Sí?
¿Qué entendemos por acto jurídico? Muchas veces incluso nos topamos con conceptos sobre hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico. Ustedes habrán escuchado estos tres conceptos a lo largo de toda la carrera universitaria, de la cual ninguno que ha cursado la disciplina del derecho civil ha sido ajeno o no haya podido escuchar estos conceptos que les acabo de, o estas instituciones o figuras jurídicas que les acabo de mencionar. ¿Cuál es hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico? ¿Sí? Entonces, podemos ver de que cuando nos referimos al hecho jurídico como, digamos, primera figura o institución jurídica antes de llegar al acto jurídico y al negocio jurídico propiamente, entonces tenemos que conocer y saber la definición exacta de lo que es el hecho jurídico. Bien, una concepción o un enfoque tradicional nos señala que el hecho jurídico viene a ser todo suceso, evento, hecho que produce efectos jurídicos. Sí, fíjense bien, produce efectos jurídicos. Pero si nos estamos refiriendo al hecho, ¿qué otros efectos puede generar si no es netamente o claro está efectos jurídicos? Esto desde un concepto tradicional, ojo ahí, ¿ok? Entonces, claro está que va a generar pues estos efectos jurídicos. No va a generar efectos, qué sé yo, efectos sociales, efectos económicos. Quizás puede este concepto parezca un pleonasmo, un empleo innecesario de palabras que por lógica o por obviedad, mejor dicho, se entiende, ¿verdad? Pero, como les vuelvo a repetir, esto es bajo una concepción tradicional, bajo una concepción clásica de lo que es el hecho jurídico. Pero, así como hay una concepción tradicional o clásica, podemos decir que hay también un enfoque, entre comillas, digamos, actualizado o vigente y que de una manera u otra mejora o modifica el concepto tradicional del hecho jurídico, el cual es que es un evento capaz de crear, modificar o extinguir. ¿Qué cosa? Situaciones jurídicas subjetivas. ¿Sí? Fíjense el detalle o el cambio que el concepto, digamos, actual representa al hecho jurídico. Viene a dar un cambio, digamos que abismal respecto a la concepción tradicional. El hecho capaz de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas. Ahora bien, ¿qué podemos entender por situaciones jurídicas subjetivas? ¿A qué llamamos situaciones jurídicas subjetivas? Si alguien tiene una idea o algún concepto relacionado con esta figura, podría brindarme una opinión. Si no, podemos seguir con la clase. ¿Alguna opinión por ahí?
¿Alguien que desea participar o comentar sobre esta figura que se entiende por situación jurídica subjetiva? Pues bien, situaciones jurídicas subjetivas entendemos como aquella posición habilitante, aquella posición jurídica, valga la redundancia, que habilita a los sujetos de derecho, a las personas, de actuar o solicitar ante el órgano jurisdiccional, ante el sistema jurídico o frente al sistema jurídico. Eso es situación jurídica subjetiva. Pero dentro de este concepto de situaciones jurídicas subjetivas, podemos encontrar los tipos de situaciones subjetivas. ¿Y cuáles son? Son los derechos y obligaciones. Eso es la situación jurídica, los tipos de situaciones jurídicas, derechos y obligaciones. Una posición habilitante que la ley confiere al sujeto de derecho frente al sistema jurídico. ¿Ok? Esto es situación jurídica subjetiva. Ahora, antes de pasar al hecho jurídico en sentido estricto, estamos, como recordarán, definiendo ciertos conceptos que en su momento quizás hemos escuchado o hemos leído. Hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico. Entonces, hasta acá la definición clásica y digamos la definición actual del hecho jurídico es casi similar, es digamos semejante, solo que hay una especie de variación, de mejora en el concepto, en la definición propiamente. No es que el sentido clásico o el concepto tradicional esté mal. No es que ese concepto tradicional sea erróneo, sino que ese concepto tradicional en su momento, que viene de muchos años atrás, quizás desde el siglo XIX hasta XX y quizás hasta el siglo XXI, se ha venido desarrollando, se ha venido implantando o se ha venido comentando, pero no es un concepto objetivo o no es un concepto que importa una mayor atención, sino que más que todo es un concepto impreciso, cuya precisión lo viene a corregir el enfoque, digamos, actual al hecho jurídico. ¿Sí? Entonces, y antes de ello, me gustaría, a ver, no sé si puedo desarrollar a través del, a ver, coordinación, si puedo desarrollar a través del pizarrón, Claro que utilizar sí, claro que tiene acceso al pizarrón. ok, a ver un momentito. Ya, a ver, hasta ahí. A ver. Vamos a esquematizar cómo era la tradición clásica peruana del hecho jurídico, cómo entendíamos el hecho jurídico desde una concepción tradicional. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Hecho jurídico. ¿Cómo entendíamos
tradicionalmente al hecho jurídico de forma a partir de nuestra concepción tradicional, de la concepción peruana, cómo entendíamos al hecho jurídico. Vamos a ver. Fíjense ustedes, estimados amigos, en esta concepción clásica a nivel nacional, entendíamos al hecho jurídico de esta manera. Fíjense cómo era nuestra concepción tradicional, estimados amigos. Así entendíamos al hecho jurídico bajo una concepción clásica por nuestro sistema, por nuestro sistema jurídico. Entendíamos así. Fíjense, hecho jurídico se dividía tanto en un hecho humano y en un hecho natural. Por hecho jurídico, ¿qué podemos entender? ¿Cuál es ese hecho jurídico? El hecho jurídico, ¿cuál es? Aquel que tenga relevancia jurídica. Claro está, que bien puede ser la concepción, el nacimiento, la muerte. Eso es un hecho jurídico. Ahora bien, eso bajo el parámetro o bajo el tipo de hecho natural. Pero dentro del aspecto del marco de hecho humano, ese hecho puede ser voluntario o involuntario. Y dentro de ese hecho voluntario puede caber una opción de hecho lícito o ilícito. Pero inclusive esta concepción tradicional que
regía en nuestro sistema jurídico consideraba tanto al hecho jurídico como un hecho lícito o ilícito, y que este hecho lícito bien podría ser con manifestación de voluntad, con manifestación de voluntad, o sin manifestación de voluntad. Miren, fíjense cómo era la división o cómo se entendía el hecho jurídico antes. Era un hecho humano o bien puede ser un hecho natural. Dentro del hecho humano, el hecho puede ser voluntario o involuntario, puede ser lícito o ilícito y puede ser con manifestación de voluntad o sin manifestación de voluntad. Bien, pero si hablamos de un hecho jurídico lícito con manifestación de voluntad, ¿acaso no nos estaríamos refiriendo al concepto o al significado de acto jurídico previsto en el artículo 140 del Código Civil? Acto jurídico. Artículo 140 del Código Civil. Pero también dentro del ámbito del hecho jurídico, hablábamos de un sistema sin manifestación de voluntad. Pero entonces, ¿cuál era la lógica para entender al hecho jurídico? Si nos está diciendo que bien puede ser con manifestación de voluntad o sin manifestación de voluntad, ¿verdad? Eso era la lógica bajo la cual se entendía antiguamente o a través de un concepto tradicional de hecho jurídico. Pero ahora vamos a ver cómo es que se dejó de lado esta concepción tradicional para luego entenderlo de una mejor manera o, digamos, a través de una mejor cosmovisión del hecho jurídico, de un hecho jurídico en sentido estricto. Vamos a ver. Pero de este modo se entendía tradicionalmente el concepto de hecho jurídico. Todo esta especie, digamos, de cadena se entendía por hecho jurídico. Ahora bien, salgamos de acá. Vamos a conceptualizar ese hecho jurídico desde un punto de vista actual o vigente, desde una concepción europea que ha venido o ha servido para que se considere doctrinariamente en la actualidad una división, sea de hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico, que en muchas ocasiones se presta confusión, porque nos estamos refiriendo a figuras o instituciones jurídicas que tienen su propia particularidad, que no es lo mismo. ¿Ok? Así que sigamos. Vamos a salir de acá y vamos a seguir en las diapositivas. ¿Hasta acá alguna pregunta en particular? ¿Alguna duda sobre ello? Bien, sigamos.
Un momentito. Ok. ¿Qué es el hecho jurídico en sentido estricto? ¿Qué conocemos por hecho jurídico en sentido estricto o hecho natural? Si bien nuevamente podemos señalar que es todo evento, suceso, que la ley exige únicamente que ocurra. Es decir, para que proyecte o produzca sus efectos, es únicamente o basta que se verifique que haya ocurrido, que acontezca, que se produzca. ¿Es voluntario o no es voluntario? A la ley poco o nada le importa o le interesa que ese hecho se haya dado con voluntad o sin voluntad. Si se haya dado con voluntad, no pasa nada. En similar línea, si no se haya dado sin voluntad, no hay ningún problema. Pero basta que el hecho, el suceso, se produzca para que sea considerado como un hecho jurídico en sentido estricto, como un hecho natural. Y ya les mencioné qué es ese hecho jurídico. Bien puede ser la concepción, el nacimiento, la muerte, etc. Eso es el hecho jurídico. Aquel que tenga relevancia jurídica, que produzca efectos como tal, que pueda crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas. Bien, entonces, como les acabo de decir, el hecho jurídico en sentido estricto, para que proyecte sus efectos, basta que ocurra. Puedo decir, pero en cuanto a la concepción, yo podría decir que yo no estuve de acuerdo para procrear o para concebir o para que se conciba a ese hijo o a esa hija. A la ley no le interesa si yo estuve de acuerdo o no estuve de acuerdo en generar en generar o provocar la concepción. Basta que ese niño o niña nazca para que produzca sus efectos, para que nuestro ordenamiento considere ese hecho como jurídico, sea voluntario o involuntario. Eso es el hecho jurídico en sentido estricto. Bien. Ahora, de esta gráfica se podrá entender quizás un poco mejor. El hecho jurídico viene a ser el género dentro de la especie acto jurídico. Entre hecho jurídico y acto jurídico hay una relación. Hay una relación de género a especie. Todo acto jurídico es hecho jurídico, pero no todo hecho jurídico es acto jurídico. ¿Ok? Acá hay que tomar en cuenta esta consideración. Ya vamos a ir delineando o explicando por qué considerar este concepto, por qué considerar esta relación y si el hecho jurídico viene a ser lo mismo que el acto jurídico o si el acto jurídico significa lo mismo que el negocio jurídico. Son conceptos que bien pueden estar vinculados
pero se distinguen, tienen su propia particularidad. No es lo mismo, no son lo mismo. Quizás sí, quizás no, pero no son conceptos iguales. Tienen su propia particularidad, como les dije. Ahora bien, esto es una concepción más que todo, apartándonos de la concepción clásico tradicional, esto ya es una división más que todo continental europea, que ha servido para que también en nuestro ordenamiento jurídico se tome en cuenta, se tome en consideración y a partir de ahí podamos diferenciar estos tres conceptos: el hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico. ¿Sí? Vamos a volver en un momento por acá. Bueno, acá. El hecho jurídico, como les dije, todo evento o suceso que pueda crear, regular cualquier situación jurídica subjetiva. El hecho jurídico como tal no tiene una regulación como categoría general. Es decir, dentro de las normas o de las disposiciones que conforman el Código Civil, no hay un catálogo de hechos que se, es, que se van a considerar como lista, como un listado de hechos jurídicos, sino que están de modo dispersos en la norma, como les comenté, o como les mencioné, la concepción, el nacimiento, la muerte, eso es un hecho jurídico. No tiene una regulación como categoría general. No está en el Código Civil el concepto de hecho jurídico o la terminología de hecho jurídico. No está. ¿Ok? Por favor, permítanme un minuto que quiero cargar, poner el cargador del teléfono, del celular, perdón, de la computadora, antes que se me apague. Permítanme un momento. Bien, retomamos. Voy a volver a compartir.
Ok. Como les había comentado, esto es una concepción más que todo ya moderna, bueno, ni tan moderna, porque incluso esto se remonta desde la época de Savigny, desde el siglo XIX, XX, XXI. Entonces, pero se ha hecho conocida en nuestro sistema jurídico a partir de su implantación como división de categorías del acto jurídico, ¿no? Entonces, les decía que el hecho jurídico como tal no tiene una categoría general en el Código Civil porque no hay, no está como etiqueta en el Código Civil respecto de hecho jurídico, ¿sí? El acto jurídico tampoco, pero el negocio jurídico como tal sí lo está, pero bajo la denominación de acto jurídico. Y acá para poder entendernos por qué es que el hecho jurídico y el acto jurídico no tienen una categoría general, no están como expresiones de hecho y acto jurídico en el Código Civil. ¿Por qué? Como ya nos hemos referido al hecho jurídico, ya hemos conceptualizado qué significa o qué se entiende por hecho jurídico, podemos entonces aterrizar a lo que debemos entender por acto jurídico, ¿sí? Y es que el acto jurídico lo que exige es qué cosa. Si el hecho jurídico es humano o voluntario o natural, perdón, humano o natural, el acto jurídico, ¿qué exige? ¿Qué implica el acto jurídico? La ley lo que exige es un componente principal para que el acto jurídico como tal despliegue o desarrolle sus efectos. ¿Y cuál es? Es la voluntad, el componente volitivo. Eso es el acto jurídico. Si el hecho jurídico es un hecho humano, un hecho natural, que puede ser con voluntad o sin manifestación de voluntad, de acuerdo al gráfico que les he planteado, el acto jurídico sí exige como presupuesto sine qua non o como presupuesto que debe regir es la voluntad. Sin voluntad, ese acto no puede producir efectos jurídicos. ¿Pero por qué? Porque este componente, esta voluntad, ¿lo exige quién? ¿Acaso lo exigen los particulares? ¿Acaso lo exigen las personas? No. Está impuesto, o bien impuesto ¿por qué? Por el ordenamiento jurídico, principalmente por la ley. La ley exige que sus efectos sean considerados o se establezcan a partir de la voluntad. Sin voluntad, vuelvo a repetir, no hay acto jurídico. Entonces, hasta aquí ya tendríamos diferenciado, ya tendríamos delimitado cuál es la diferencia entre hecho jurídico y acto jurídico. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué entendemos o qué significa el negocio jurídico para nuestro ordenamiento, para nuestro sistema jurídico? Es lo mismo hablar
de acto jurídico y negocio jurídico, es lo mismo hablar de hecho jurídico y acto jurídico. Estas tres categorías, hecho jurídico, acto jurídico, negocio jurídico, ¿son lo mismo? Claro está que cada una de ellas tiene su propia particularidad. Cada una de ellas proyecta sus efectos de acuerdo a lo que establece el ordenamiento jurídico. Ninguna de estas categorías es aislada. Ninguna de estas categorías se desenvuelve, digamos, de manera autónoma. ¿Ok? Entonces, continuamos. Si el acto jurídico exige el componente volitivo, la voluntad para poder generar efectos jurídicos, para poder crear, modificar, extinguir situaciones jurídicas, el negocio jurídico, ¿qué va a significar? El negocio jurídico como tal también exige un componente volitivo, una voluntad. Pero ¿cuál es la diferencia entre acto jurídico y negocio jurídico? Es que en el acto jurídico las partes o los particulares o los privados no pueden regular sus propios intereses, no pueden fijar los plazos o no pueden hacer lo que en el negocio jurídico podrían hacer. Es decir, en el negocio jurídico los particulares pueden regular o autorregular sus propios intereses, pueden fijar sus reglas de juego. En el negocio jurídico, ojo acá, las partes pueden decidir cómo desplegar sus efectos. Entonces, mientras que en el acto jurídico los efectos son fijados por la ley, es decir, las partes o los particulares no pueden autorregular o regular sus intereses como les convenga. En el negocio jurídico sí lo pueden hacer. ¿Y cuál es el negocio jurídico que, digamos, podría ser el ejemplo por excelencia? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál sería el negocio jurídico a través de la cual las partes pueden decidir o los particulares pueden decidir fijar sus propias reglas de juego? Viene a ser el contrato, que no es el único ejemplo de negocio jurídico, porque a través del contrato las partes, los contratantes, pueden decidir cómo y cuándo y con quién contratar. ¿Principio qué? ¿Principio de qué? De libertad de contratar. Cómo contratar, de qué manera contratar. Eso es un ejemplo típico de negocio jurídico. Porque a través del contrato las partes van a fijar sus propias cláusulas, sus propias condiciones, bajo un esquema de negociación o acuerdo. Entonces, a diferencia del acto jurídico, a través de la cual las partes no pueden regular sus intereses. Eso es la diferencia resaltante entre el acto jurídico y el negocio jurídico. En ambas categorías, la ley exige el componente volitivo, la voluntad, pero la diferencia resaltante
preponderante entre acto jurídico y negocio jurídico es que en este último, en el negocio jurídico, las partes pueden autorregular sus intereses, pueden decidir de la mejor forma cómo generar cómo hacer que esos actos se desarrollen. Hasta ahí, ¿todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta al respecto? Bien, continuamos. Entonces, bajo este esquema conceptual actual de la doctrina, o mejor dicho, del sistema europeo, estamos comprendiendo más que todo cuál es la diferencia entre el hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico. Hemos delimitado cada una de estas categorías, ¿no? Por las cuales se debe entender cómo es que cada una funciona. Y hasta donde he venido explicando por qué es que el hecho jurídico y el acto jurídico no tiene o no están regulados como categoría, no tienen regulación como categoría general porque no hay autorregulación de intereses. Por eso es que el hecho jurídico y el acto jurídico no tienen una categoría general, no están en el Código Civil. Pero ¿y por qué el negocio jurídico sí lo está? Porque yo puedo regular mis propios intereses. Yo puedo autorregular o puedo decidir de la mejor forma cómo llevar a cabo el negocio jurídico. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿pero por qué al negocio jurídico lo califica bajo la denominación de acto jurídico? Y acá viene por qué ese sentido. Doctrinariamente, bajo una teoría, bajo una concepción clásica alemana, recordemos que el acto jurídico es producto de la elaboración de la doctrina alemana, está considerado como negocio jurídico. Pero, infelizmente, digámoslo así, infelizmente, nuestro sistema jurídico desde un punto de vista legislativo lo ha considerado como acto jurídico. Entonces, el artículo 140 del Código Civil, que habla sobre el acto jurídico, doctrinariamente es considerado negocio jurídico. ¿Está bien? Desde un aspecto legislativo, desde un aspecto propio de nuestro sistema, el 140 es el acto jurídico. Pero doctrinariamente, de acuerdo a esta concepción alemana, es negocio jurídico. Eso es la regulación que nos brinda el sistema alemán. Negocio jurídico como tal. Más en nuestro sistema es considerado como acto jurídico. ¿Y por qué? Porque ya les dije que el negocio jurídico permite ¿qué cosa? La autorregulación de los intereses. Entonces, en resumen, el negocio jurídico, como el acto jurídico, exigen manifestación de voluntad, efectos declarados, efectos manifestados, proyectados, pero en el negocio jurídico exige un plus adicional. ¿Cuál es? La regulación de los intereses.
que que son considerados como los efectos negociables, las consecuencias a través del cual me permite estos efectos declarados, manifestados. Eso es lo que se considera dentro del negocio jurídico como los efectos negociables. Mientras que en el hecho y en el acto jurídico no hay efectos negociables, porque no hay regulación de intereses. Los efectos los fija la ley, viene impuesto por la ley. ¿Ok? Ahora, el contrato. La regulación del contrato, ¿qué nos dice? Artículo 1351. El contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una situación jurídica de carácter patrimonial, no cualquier relación jurídica. Bajo esta denominación o definición del contrato, y de acuerdo a lo que hemos estado conversando, el contrato es un acto jurídico o un negocio jurídico. ¿Qué es el contrato? Sin duda alguna, es el ejemplo típico del negocio jurídico. ¿Por qué? Porque además de la voluntad que me exige contratar, porque en el contrato confluyen voluntades, confluyen acuerdos, concurrencia de dos o más partes para contratar, puedo yo autorregular o regular mis intereses de acuerdo a lo que me convenga, siempre bajo el esquema del acuerdo o la negociación, ¿cierto? Bien. Acá les he traído una clasificación también desde un punto de vista comparado, lo que nos dice el profesor Manuel Albaladejo, ¿no? El hecho no produce efectos jurídicos, dice, no es relevante para el derecho, ejemplo, levantarse y vestirse. El hecho como tal, el hecho, un saludo no tiene efectos jurídicos. Un abrazo no tiene efectos jurídicos. Y como él bien lo plantea en su ejemplo, levantarse y vestirse no tiene efectos jurídicos. El hecho simple, un hecho como tal, son circunstancias que modifican el mundo del ser. Ahora, fíjense, el hecho jurídico produce efectos jurídicos, dice. No dependen de la voluntad humana, no dependen de la voluntad del sujeto, sino de quién, de la ley. ¿Por qué? Porque es la ley la que atribuye esos efectos jurídicos. Por ejemplo, el nacimiento de una persona, la muerte de una persona, valga la redundancia, el fallecimiento, la comisión de un daño o la compra de una casa. Dice, ¿no? Acontecimientos, sucesos de la naturaleza o del hombre, lo que les he venido comentando, a los que el legislador les atribuye una consecuencia, ¿qué cosa? Jurídica. El acto jurídico produce efectos jurídicos, hay voluntad humana, el presupuesto indispensable para que se hable de acto jurídico. Voluntad humana. Son hechos jurídicos en los que interviene una persona natural o jurídica de forma voluntaria o involuntaria. Eso es otro concepto. Son opiniones al fin de cuentas, pero que nuestro sistema jurídico exige para que sea considerado acto jurídico voluntad. Igual lo exige el negocio jurídico, voluntad, además de un añadido o de un agregado, el cual es la regulación de los intereses, los efectos negociables, las consecuencias de esos efectos declarados o manifestados. ¿Sí? Negocio jurídico, produce efectos jurídicos, hay voluntad del acto, hay voluntad humana, autonomía de la voluntad.
acto de autonomía privada reconocida por el derecho como productor del nacimiento, modificación o extinción de relaciones jurídicas entre particular y particular. Siempre está de por medio la voluntad de las partes en el acto. Otro negocio jurídico, además del contrato, ¿cuál es? El testamento. Porque a través del testamento, el causante, o mejor dicho, el testador, que es la persona en vida que otorga el testamento, fija cómo es que se van a distribuir sus bienes a partir o posterior a su muerte, a sus herederos. El testador fija libremente, nadie le obliga, la ley no le obliga a establecer cómo es que se van a distribuir sus bienes a favor de sus herederos posterior a su muerte. Entonces, otro ejemplo típico de negocio jurídico, ¿cuál es? El testamento, que forma parte del derecho de sucesiones. El contrato, como les dije, la constitución de una sociedad, ¿sí? Todo este esquema, que lo resume el profesor Manuel Albaladejo, a través de, o desde un punto de vista de derecho comparado, tiene relación con lo que hemos venido comentando al inicio de la clase. Otro cuadro por las cuales ustedes también van a poder entender es sobre el profesor Ortiz Urquí. Y nos dice, casi similar, que el hecho jurídico es el acontecimiento en el que la voluntad humana no interviene ni en su realización ni en la creación de consecuencias, sin embargo, esta se produce. Por ejemplo, la muerte de una persona, que nadie lo desea, ¿no? Actos jurídicos, la voluntad interviene solo en su realización y no en la creación de sus consecuencias. Por ejemplo, un homicidio intencional. El delincuente realiza con el propósito de privar de la vida a su víctima, más no de que en su contra obre averiguación penal, concepto, su opinión. Y el negocio jurídico interviene la voluntad de su autor o de las partes, tanto en su realización como en la creación de consecuencias jurídicas. Ejemplo, contrato de compra-venta. ¿Sí? Entonces, ahora, hasta acá podemos entender qué es lo que, o qué es lo que podemos diferenciar entre el hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico. En términos, digamos, sencillos o comunes, el hecho jurídico es todo acontecimiento humano o natural que debe tener o tiene relevancia para el derecho. El acto jurídico no es otra cosa que la manifestación de voluntad para, como lo dice el 140, crear, regular o extinguir relaciones jurídicas. Es un hecho voluntario el acto jurídico, cuyos efectos, vuelvo a repetir, no los negocian las partes o los particulares. Sus efectos los establece la ley en el acto jurídico, como en el hecho jurídico. No tienen efectos negociables, a diferencia del negocio jurídico, que además de exigir también la voluntad, puedo regular mis intereses. Puedo decidir de la mejor manera cómo llevar a cabo un determinado acto. Ya les dije los ejemplos, contrato, el testamento, y hay muchos más. En términos sencillos, hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico. Ahora bien,
Eh, como sabemos, a lo largo de todos estos años se han llevado a cabo una serie de plenos casatorios. Uno de esos plenos casatorios que desarrolla el concepto de negocio jurídico, fíjense, la Corte Suprema ha generado o ha otorgado una mayor preponderancia al concepto de negocio jurídico previsto legislativamente en el artículo 140 como acto jurídico y doctrinariamente bajo una concepción alemán como negocio jurídico, ¿ya? El quinto pleno lo ha considerado de esta manera. El quinto pleno ha señalado en el fundamento 106, lo vamos a leer, dice, los conceptos de hecho jurídico, acto jurídico en sentido estricto y negocio jurídico que cotidianamente tratamos y desarrollamos, tanto en las aulas de clase como en el foro nacional, así como en la judicatura, deben ser apreciados con actitud crítica respecto del origen y fundamento de estas en el ordenamiento del cual proviene, a fin de compatibilizarlo con el nuestro. De lo contrario, corremos el riesgo de haber realizado una importación normativa fallida. Fíjense la importancia y la crítica que el mismo quinto pleno casatorio hace respecto a la diferenciación entre estas categorías: hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico. En pocas palabras, el pleno nos está diciendo que cada una de estas categorías debemos entenderlo bien, debemos saber diferenciar. Un ejemplo, antes que se me vaya la idea. Cuando estamos frente a un negocio jurídico, ustedes en algún momento habrán concurrido quizás a una reunión o a un restaurante donde existe un buffet, donde pueden ustedes degustar de un buffet, ¿cierto? En este buffet ustedes eligen dentro de varios platos, de varios platillos, ustedes eligen la comida que mejor les guste, que mejor les parezca, que mejor les sea de su agrado. Este ejemplo podría considerarse como una especie o como un modo de entender el negocio jurídico. Porque yo puedo elegir qué es lo que quiero comer, qué es lo que quiero degustar, qué es lo que quiero servirme. Yo elijo. Tengo la voluntad de comer, sí, pero también tengo la libertad de elegir qué plato quiero comer. Pero en el acto jurídico es diferente. Un ejemplo nítido, claro, hablando también de comida, de gastronomía, cuando ustedes ven una promoción, ven un combo, yo elijo tal combo, tal promoción, pero no elijo su contenido. Es decir, yo no puedo reemplazar una promoción por otra promoción, porque yo elijo una promoción y en esa promoción ya viene fijado los elementos, los insumos o la comida propiamente que me voy a servir. Un pollo a la brasa, más papas fritas, más una gaseosa y su ensalada. Otra promoción, un pollo a la brasa, más su arroz chaufa, papas fritas, gaseosa y ensalada. Dentro de estas dos promociones, por más que yo elija una u otra promoción, me va a venir todo ese paquete completo. Yo no puedo decidir sobre esa promoción, no, si bien yo quiero la promoción 1,
que viene con el pollo, las ensaladas, las papas fritas y la gaseosa, pero no viene el chaufa. Quiero jalar de la siguiente promoción a esta, a la que estoy eligiendo. No puedo hacer eso. Entonces, el acto jurídico viene impuesto por la ley. Los efectos del acto jurídico se imponen, mientras que los efectos del negocio jurídico son libres, gozan, digamos, de una libertad de forma. No hay forma en el negocio jurídico. Por el contrario, hay una libertad de forma. No hay forma impuesta, perdón, a diferencia de lo que ocurre en el acto jurídico. ¿Cierto? Entonces, siguiendo lo que nos dice el quinto pleno con relación al negocio jurídico, fundamento 138. Lo que ocurre finalmente con el negocio jurídico es la autorregulación de intereses privados, como les he mencionado. ¿De quién? De los sujetos de derecho. Y con ello no nos estamos refiriendo a una regulación del sistema de fuentes legales de nuestro ordenamiento, sino que se establece este estatuto negocial a partir del ejercicio de ¿qué? De la autonomía privada. Valga la redundancia, ¿de quién? De los sujetos de derecho. A efectos de obtener una finalidad práctica que estos buscan en base a la normativa vigente para satisfacer sus intereses, y será, en último término, el ordenamiento el que va a establecer si este propósito o finalidad perseguida se adecua o no a la ley. Eso es el negocio jurídico. Entonces, ¿es complicado o es difícil entender estas categorías? Hecho jurídico, acto jurídico o negocio jurídico. Considero que hay que entender, conceptualizar bien ambas categorías, definir de forma correcta y ejemplificar a partir de cuándo nos encontramos entre uno u otro concepto. Así. Ya anteriormente, una manera, digamos, también para que se pueda entender, se hablaba de los elementos del acto jurídico, que también ha sido una concepción ya superada, pero que fue trabajada en su momento por el extinto profesor Lizardo Taboada sobre los elementos del acto jurídico, elementos esenciales, accidentales, ¿no? Pero como les comento, les digo, es una concepción ya superada y que actualmente se habla de presupuestos más que todo del acto jurídico. El sujeto, los intereses, el objeto que lo que quiero, ¿no? Y también de otros presupuestos que más que todo se pueden desarrollar o se puede ir perfilando o entendiendo principalmente a partir de estas categorías que les he mencionado. Hasta acá, queridos amigos, queridos doctores, abogados, eh, les he comentado sobre el tema de la teoría general del derecho civil y el acto jurídico. Es imprescindible entender para poder saber del acto jurídico, comprender estas categorías de hecho jurídico, acto jurídico y negocio jurídico. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber sido comprendido por cada uno de ustedes. Quedo a su disposición para escuchar sus preguntas, opiniones o dudas.
¿Alguna pregunta al respecto? Coordinación. Coordinación, ¿me escucha? Correcto, doctor. Ok, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto? Vamos a esperar un minuto para las dudas pertinentes, doctor. Listo, doctor. Bien, bien, amigos, entendiendo que todo el concepto que he podido brindar está claro, no hay ninguna duda o inconveniente. En principio, quiero señalarlos de que cualquier duda o pregunta me pueden encontrar a través del enlace de LinkedIn o a través de mi contacto, sea por teléfono o correo. Ahora bien, ¿cuál es la recomendación que yo puedo brindar respecto de esta categoría o de claro, de la categoría del acto jurídico? Es que, en principio, para poder conceptualizar o definir conceptos, se debe en un primer momento o en principio conocer los antecedentes o, para el caso concreto, conocer exactamente cuál es la definición, las diferencias o las semejanzas entre una u otra categoría, para de esa manera entender el libro del acto jurídico, que es a partir del cual se puede comprender de una mejor forma o se puede aplicar las, la disciplina del acto jurídico para otras disciplinas relacionadas con el Código Civil o con el derecho civil. ¿Sí? El libro del acto jurídico es quizás el libro, desde mi perspectiva, más importante de todo el libro del derecho civil, conjuntamente con el libro de las obligaciones y fuentes de las obligaciones. Sin estas disciplinas, poco o quizá nada se podría comprender el Código Civil. Entonces, mi recomendación es, o mi sugerencia es que se comprendan conceptos, se comprendan los términos, para a partir de ahí poder trabajar de una mejor manera el, y entender el Código Civil propiamente el derecho civil. ¿Sí? Eso les quería recomendar, estimados amigos. Así que nuevamente, gracias por su atención y por haber estado presente en esta sesión. Creo que es la última sesión.
Gracias a usted, estimado doctor. Efectivamente, es ya la última sesión. Agradecemos vuestra especial deferencia el día de hoy en compartir vuestros conocimientos. Estimados amantes del derecho, cerramos la presente sesión académica con la ponencia del doctor Mariano Junior Vázquez Rengifo, agradecidos por la misma. El doctor es abogado por la Universidad Peruana del Oriente, cuenta con estudios de maestría en docencia universitaria por la Universidad César Vallejo, es árbitro inscrito en el Registro Nacional de Árbitros y Centro de Arbitraje Renace, abogado litigante en litigios privados, quien ha tenido bien el agrado en compartir sus conocimientos el día de hoy con la balota civil. Muchas gracias, estimado doctor, deseándole el mejor de los éxitos a nombre de nuestra institución, IBUC 360, y del Ilustre Colegio de Abogados de Taja. Hasta una próxima oportunidad, doctor. Buenas noches. Muchísimas gracias. Saludos para todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor.